Hola, mi nombre es Aurora Viedma Torrecillas, soy profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura Española en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y tengo una amplia experiencia también como profesora para estudiantes de L. Mi comunicación se basa en las competencias del profesorado para la enseñanza de la literatura en contextos educativos de lengua extranjera. En la presente comunicación intentamos hacer una reflexión acerca del papel del profesor en la enseñanza-aprendizaje de la competencia literaria en distintos entornos educativos de lengua extranjera. Planteamos los enfoques y consideraciones que debemos tener en cuenta mirando las necesidades del alumnado, de nuestras clases y nuestra función como elementos que articulan su aprendizaje desde sus diferentes procedencias culturales y estrategias de aprendizaje. Quien quiera que enseñe o interprete la literatura debe preguntarse qué pretende. Esta cita de Steiner nos lleva a una reflexión sobre todo proceso educativo debe partir de la definición de unas finalidades y unos objetivos hacia los que dirigir el esfuerzo. En la enseñanza es conveniente establecer unas metas generales, unas finalidades, que se delimitan al campo de actuación de forma laxa y unos procesos más concretos que son los objetivos, que precisen de forma mensurable y evaluable para el cumplimiento de las finalidades. En los objetivos de todo planteamiento docente deben señalarse propósitos generales y específicos de la materia en cuestión. Los primeros se refieren a las metas a las que debe conducir la enseñanza de cualquier disciplina y los segundos a los contenidos propios y particulares de la disciplina que se trate. Pero para elaborar un planteamiento didáctico hay que partir de un conocimiento previo y preciso de factores determinados. Por una parte, los alumnos, los objetivos que se desean alcanzar, las competencias que se activan para buscar esos objetivos y las posibilidades reales, la disponibilidad de medios e instrumentos de trabajo en el aula, el profesorado y las propuestas metodológicas. En relación al estudiantado, había que plantearse en los niveles reales de conocimiento capacidades, motivaciones y sus propias creencias, como ya comentaban Richard y Lockhart, hacia la materia y hacia su hábito de aprendizaje, no solo para acomodar la exigencia de la materia a esto, que es lo que normalmente se hace, sino para graduar la complejidad de la disciplina de forma progresiva y no frustrar de entrada a quienes podían considerar inabarcable la materia que se imparte. El discurso se corresponde con la forma y con la significación que adopta el lenguaje en las distintas interacciones de la persona. Podemos definirlo como una actividad comunicativa determinada por el contexto y que lleva a unas decisiones psicolingüísticas que tiene como resultado el texto. Este producto lingüístico obedece a unas reglas comunicativas que se manifiestan haciendo uso de las normas de la lengua en cuanto a gramática, léxico, fonética, etc., y acotando el contexto sociocultural y pragmático en el que se encuentra el hablante. Si queremos formar personas comunicativamente competentes, no podemos optar por un modelo de comunicación unidireccional sobre el alumnado es receptor pasivo de conocimiento. Esto lo afirmaban López y Encabo y consideramos que es necesario tener en cuenta la relación entre lengua y cultura, entre los productos textuales de una lengua en una cultura determinada. Si los agentes emisores y receptores de estos productos no parten de las mismas estrategias ni saberes, bien porque proceden de otra cultura, bien porque no dominan la lengua, es necesario darle herramientas necesarias para poder asumirlas. El producto textual literario es una muestra de la manifestación lingüística con mayor número de recursos y abarca el mayor número de elementos culturales desde lo que parte para su función, bien como reflejo de su cultura o bien para la manipulación de la misma con algún fin particular de la comunicación. Hay que hacer, pues, una reflexión en nuestra propia cultura y sobre los requisitos que envuelven los procesos de aprendizaje de otras culturas, lo que Rodrigo llama la comunicación intercultural, y transmitir al aprendiz y a los docentes la necesidad de la consecución de la competencia intercultural. Pero detengámonos en este punto un momento. Si nos atenemos a la definición de profesor, desde el punto de vista competencial, resulta fundamental contar brevemente y
previamente con una definición de competencia. En este sentido nos parece muy acertada la que hace Bozzo y Canto, ya que sintetiza aspectos esenciales de la profesión. Ellos dicen que es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de saber y saber hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los problemas de la enseñanza que les plantean. Desde aquí cabe destacar por su importancia la capacidad del profesor de reflexionar sobre aspectos como su propio papel como docente, su función como agente socioeducativo y como modelo para su alumno. Hablar de competencias del profesorado implica, por tanto, tener en cuenta tanto los valores y las creencias como los conocimientos, las capacidades y las actitudes que tanto de forma individual como en colaboración con otros docentes tienen estos sobre aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre el contexto institucional, sobre las necesidades y características de los sujetos y sobre la ética profesional. El profesorado debe moverse en el difícil equilibrio entre información, conocimiento y motivación. No debe conformarse con la mera transmisión de datos, sino que debe proporcionar contenidos formativos que permitan desarrollar la capacidad anímica y crítica para procesar estos datos recibidos e incentivar a los alumnos. Se podría decir, pues, que una competencia profesional es la capacidad que tiene un sujeto para adaptarse y hacer frente a las situaciones y exigencias que requiere desempeñar eficazmente un trabajo profesional, porque el concepto de competencia integra los conceptos de saber, saber hacer, saber estar y saber ser, ya definidos por el Marco Común Europeo de Referencia en el 2001. Ya que cuando un individuo da respuesta a las diversas situaciones y tareas que se le plantean, lo hace de una manera global en función de sus conocimientos y capacitación técnica, así como de sus cualidades personales y actitudes sociales. Estas competencias lógicamente son observables y evaluables a través de las conductas que los sujetos generan entre los diversos problemas y contextos sociales y también en un contexto académico. El enfoque metodológico va a ser determinante para la consecución de los objetivos y las competencias que el profesor ha seleccionado para su asignatura y constituye el proceso básico de un planteamiento didáctico. Para llevar a buen término la función del docente, se requieren varios elementos que están imbricados, a saber, la metodología de la enseñanza, las funciones, compromiso del profesor y de los estudiantes en el proceso y los escenarios para la enseñanza y el aprendizaje. Desde estas breves reflexiones, aproximarnos a la materia que nos ocupa de la enseñanza y aprendizaje de la competencia literaria en contextos de L, entendida como la que unifica tanto la competencia lingüística como la cultural que se desarrollan en un producto textual literario, nos lleva a considerar varios elementos de los que parte el profesor. Abordar la competencia literaria con alumnos de lengua extranjera y o de diversas culturas de procedencia ya se ha planteado largo y tendido a lo largo de la historiografía de la lingüística y de la pedagogía. Se han presentado diversas formas de acercamiento al concepto de literatura, según las diferentes teorías lingüísticas, desde la tradicional de la estilística, pasando por el enfoque de la etapa estructuralista, después la comunicativa, hasta el actual enfoque por tareas y proyectos. Parte del misceláneo tratamiento didáctico dado a los textos literarios en la aula viene dado por la falta de criterios claros a la hora de delimitar su objeto de estudio. A menudo se plantean problemas metodológicos precisamente porque no tenemos establecidos los límites y se confunde fácilmente el componente lingüístico de un texto literario con la competencia cultural en literatura. Generalmente los planteamientos quedan medianamente delimitados cuando abarcan contenidos per se separados de la propia lengua, es decir, en áreas como matemática, historia, arte, física, etc., queda claro que la lengua es un medio para transmitir los contenidos de las mismas. Sin embargo, cuando el contenido de la materia utiliza la lengua como medio y como base, es más complicado marcar esos límites, y este es el caso de la literatura. Sea como fuere, desde nuestra visión del discurso literario dentro de la competencia literaria, que ya hablamos en un artículo en el año 2014, lo primero que debemos establecer es la distinción entre los focos de atención hacia el texto para poder marcar la hoja de ruta didáctica. Trata de poner el foco en la forma o en el contenido, es decir, el texto literario como manifestación de la lengua centrado en la forma del discurso sobre el contenido, o texto literario como producto de la literatura de una lengua, centrado en el contenido con una forma de discurso de lengua determinado. En el primer caso,
La pauta metodológica se centra en la lengua como objeto de aprendizaje a través del texto literario, es decir, el foco está en la forma. En el segundo, el objetivo será la adquisición de la competencia literaria, discurso literario, competencia lingüística y literatura. El foco reside, pues, en el contenido. Ahí vemos, por ejemplo, metodologías que lo enfocan como la de Aicle. La clara distinción de estas perspectivas es fundamental para la creación de propuestas didácticas. Tanto los objetivos como las pautas metodológicas varían en función del enfoque desde el que queramos abordar el texto literario. Bien es cierto que tienen puntos en común, sin embargo hay que establecer el orden y el valor de cada enfoque según la finalidad de la secuencia didáctica. Bien, llegado a este punto resulta pues obvia la necesidad de interconexión entre las diferentes competencias para que un alumno llegue a integrar cognitivamente la literatura en una nueva lengua desde las diferentes culturas de procedencia. En un contexto multicultural debe enfrentarse a la lengua extranjera desde la perspectiva de aprender haciendo, learning by doing, adquiriendo así herramientas comunicativas de la lengua a través de la pragmática y los elementos culturales en contacto que le permitan el acercamiento a la competencia literaria. Ante todo, los docentes debemos hacer una pequeña introspección sobre qué entendemos por enseñar una lengua. ¿Cómo planteamos ese primer contacto? ¿En qué nos basamos para su presentación y cómo abordamos ámbitos concretos de esa lengua, literaria en este caso? No debemos olvidar, como venimos diciendo en este trabajo, que un alumno está inmerso en el mundo, en una realidad común, compartida, en muchos más aspectos de los que imaginamos. Se trata, pues, de iniciar la inmersión en lo desconocido desde esos elementos comunes para ir completando los huecos de las diferencias con la nueva información. De ahí que sea fundamental la base de la competencia cultural compartida y sumar los nuevos elementos para unir la intención comunicativa del hablante y el contexto. Integrar la competencia intercultural, a la que nos referimos en el apartado anterior, en nuestros objetivos de enseñanza es esencial porque aprovechar el conocimiento del mundo y de su propia cultura es allanar el camino hacia el aprendizaje de la desconocida realidad y su inclusión. Este acercamiento al diferente contexto sociocultural en el que se sitúa el aprendiz de una lengua extranjera reside en la capacidad de distanciamiento del mismo y la posibilidad de relacionarlo con otros componentes socioculturales como los símbolos, las creencias, los saberes, los modos de clasificación, la actuación y los modos de interacción comunicativa. De esta manera, los docentes podemos plantear al alumno las tareas de aprendizaje desde los elementos de ese contexto en todo acto de habla, partiendo de lo consabido, lo presupuesto y lo compartido, permitiéndoles buscar una información más matizada y teniendo en cuenta las necesidades comunicativas del momento concreto, la competencia pragmática, sin temor al error que se pueda producir, ya que desde este se pueden deducir los vacíos y las necesidades de toda la competencia comunicativa que debemos cubrir al alumno, y en general, y de la competencia literaria en la nueva lengua, por supuesto, en particular. Al fin y al cabo, este proceso cognitivo implica tanto la competencia lingüística como la pragmática y la sociocultural. Sin embargo, el proceso cognitivo en el desarrollo de estas habilidades para conseguir las destrezas pertinentes no siempre se produce de manera paralela, ya que por defecto metodológico o por falta de adaptación en la adquisición, los aprendices no suelen llevar al unísono la adquisición de competencias. Véase la matriz que ya propone Cummings en su momento, en 1984. De este modo, puede ocurrir que un aprendiz tenga altamente desarrollada la competencia lingüística en detrimento de competencias cultural o pragmáticas y no digamos la disonancia que se puede llegar a producir entre la primera y la competencia en alguna materia determinada impartida en una lengua extranjera, llámese literatura, matemática o biología, por poner algunos ejemplos de contenido curricular. Siguiendo esta idea de necesidad de adaptación de aprendizaje, ya en el 84, el Centro de Tecnología Espacial Aplicada, CAST, aplicó los principios del diseño universal al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos y presentó el enfoque didáctico DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Su aplicación a la enseñanza de contenidos curriculares con alumnos que aprenden a su vez la lengua extranjera de esos contenidos ha sido inmediata, ya que este enfoque se apoya en los procesos de aprendizaje de cada alumno, recogiendo los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa y tecnología y medios digitales. Se puede definir como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivo educativo, métodos, materiales y evaluación,
que permite a todas las personas desarrollar conocimiento, habilidades y motivación e implicación en el aprendizaje, como señalan Pastor y otros. A partir de aquí, los investigadores se plantearon que tal vez las dificultades para acceder al aprendizaje no se debían tanto a las capacidades o habilidades del alumno, sino a la propia esencia de los materiales didácticos, de los medios y métodos usados en la actividad docente, los cuales, debido a su poca capacidad de adaptación, no podían satisfacer la diversidad del alumnado. En definitiva, de los diferentes estudios se deduce la necesidad de difundir y hacer comprensibles los objetivos y propuestas de la educación en diferentes contextos educativos por medio de metodologías que acerquen al alumno a las competencias de la lengua, el pensamiento y la cultura, incluida la literatura en nuestro caso, siguiendo las pautas de los procesos cognitivos de aprendizaje de cada aprendiz y sus demandas o necesidades concretas. A saber, utilizar principios metodológicos interculturales que conecten con la diversidad y la interacción del alumnado, aplicar enfoques metodológicos que estimulen la interacción y el intercambio y faciliten en el aula un clima relacional que favorezca la confianza mutua, la aceptación, la seguridad, el respeto. Es pues necesario emplear metodologías de estilo cooperativo y de enfoque socioafectivo, afirma García Parejo. Analizar, adaptar y desarrollar materiales ya elaborados para el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística y analizar con perspectiva de igualdad cultural los materiales curriculares sobre literatura utilizados habitualmente, como los libros de texto, como afirma Hernández. Reflexionar sobre las expectativas e intereses de los alumnos ante sus necesidades de aprendizaje. Impulsar la inclusión y relacionar los contenidos literarios en la nueva lengua con sus creencias propias y saberes de su lengua materna. Evaluar y promocionar a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario enfocar la evaluación en el progreso, en la adquisición de los nuevos contenidos de competencias literarias y de lengua de aprendizaje. Así pues, el proceso de planificación consiste en tomar decisiones sobre qué acciones llevar a cabo y cómo organizarlas para lograr los resultados previstos, por lo que el papel del profesor es clave y piedra angular en todo el proceso de toma de decisiones durante el curso tipo y de la posterior puesta en marcha de la acción docente. El primer paso es determinar los resultados que se espera o desea conseguir, coherentes con las necesidades que se deben satisfacer, las necesidades de aula y con los contenidos que se quieren ofrecer, y formularlos de un modo operativo identificando los medios y recursos que se podrían utilizar para lograrlo. En segundo lugar, diseñar las estrategias metodológicas adecuadas, coherentes y consistentes en los resultados pretendidos y los recursos disponibles. No menos importante es explicitar la secuencia temporal en la que se llevará a cabo el plan de acción. Y por último, determinar cómo se controlarán y regularán los procesos previstos y valorar el logro de los resultados, tomando en consecuencia las decisiones pertinentes tras el análisis o el feedback. No obstante, creemos que abrir a la negociación el plan de trabajo es compartir la adquisición y construcción de conocimiento de este principio. Esta es la mejor manera de implicar a los estudiantes y hacerles partícipes reales de la comunidad crítica de aprendizaje. Con esta estrategia, queremos decir, se propone desarrollar un proceso de aprendizaje basado en la participación activa, donde la cooperación, la complementariedad, la negociación y el compromiso se conviertan en una acción reflexiva común. No olvidemos que se trata de un proceso de adquisición de recursos partiendo de sus propias competencias literarias y lingüísticas, por lo que cada alumno tendrá unas necesidades diferentes y partirá de unas creencias distintas. Precisamente el Marco Común Europeo de Referencia confirma estas directrices con estas palabras. El alumno o estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura, ya sea segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser competente en su lengua y cultura maternas, así como tampoco esta nueva competencia se mantiene separada totalmente de la antigua. El alumno no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. De este modo, al demandar un alumno activo, como apunta Hernández Pina, la labor del docente no debe consistir únicamente en la transmisión de información, sino que deben asumir nuevas estrategias como guiar, orientar y asesorar la actividad llevada a cabo por los alumnos.
que en definitiva serán responsables últimos de su proceso de adquisición, gestionando personalmente los contenidos y teniendo la posibilidad de aprenderlos desde sus creencias y saberes de partida. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.